Este episodio se llama Ateísmo y Agnosticismo, postura intelectual o cansancio espiritual. Y no es para que salgas a lucirte como enciclopedia con patas, ni para que tu tía diga, mira qué inteligente salió el niño. Es para meter el dedo donde duele. Si tu postura nació de una búsqueda honesta, o si fue la forma elegante con lentes y café negro de apagar una pelea interna que ya te tenía drenado. No es ataque, es bisturí, directo y sin aplausos. Porque aquí no estamos empezando por si Dios existe o no. Eso es la espuma. Lo que estamos revisando es desde dónde decidiste. Desde una razón que sí se puso el overol y le entró sin miedo, o desde el hartazgo emocional. ¿Fue convicción trabajada o fue ya no quiero pensar en esto? Vivimos en una cultura donde cada postura trae etiqueta moral incluida. Como si fuera combo del súper con juicio incorporado. Si crees, eres ingenuo. Si no crees, eres iluminado. Si dudas, eres interesante. Hasta que alguien te dice tibio. Entonces muchos no buscan verdad. Buscan no quedar como el más menso de la mesa. Y ahí empieza el teatro fino. Porque no eliges lo que consideras verdadero. Eliges lo que no te quite estatus. Y eso no es valentía intelectual. Es miedo con PowerPoint. O como decimos en México, el miedo no anda en burro, pero sí sabe usar bibliografía. Si algo de esto te picó tantito, quédate. No para cambiar de etiqueta, sino para ver si tu etiqueta te queda o te está quedando grande. Pensar no es crecer. Bienvenidos a Fallo Adulto. Aquí no venimos a convencerte de nada. Venimos a revisar desde dónde estás decidiendo. En el episodio anterior hablamos de cómo la razón, cuando se vuelve absoluta, termina agotando. Pensar demasiado no siempre ilumina. A veces te deja fundido como foco viejo. Cuando todo debe pasar por el filtro de tu análisis, la vida se vuelve una auditoría permanente. Este episodio continúa ese hilo, porque cuando la razón se cansa, aparecen las etiquetas. Ateo, agnóstico, creyente. Y muchas veces esas etiquetas no nacen de una búsqueda honesta, sino de un alivio emocional, de la necesidad de cerrar una conversación interna que lleva años abierta. No vamos a atacar la inteligencia ni a romantizar la fe. Venimos a mirar algo más adulto. Si tu postura frente a Dios es coherente con la forma en que vives cuando nadie te está observando. Si lo que dices creer o no creer realmente sostiene tu manera de enfrentar el dolor, la culpa, el fracaso y la incertidumbre. Aquí no estamos buscando ganar una discusión. Estamos intentando ganar honestidad. Hoy el debate sobre Dios ya no es metafísico, es reputacional. No preguntas, ¿es verdad? Preguntas, ¿qué dice de mí creer esto? Ya no estás buscando realidad, estás buscando cuidar tu imagen. Y seamos honestos, a nadie le gusta parecer ingenuo en la mesa donde todos citan podcasts, documentales y dos frases sueltas de Nietzsche que ni ellos entendieron completo. Entonces empiezas a medir tus palabras como si fueran inversión financiera. No razonas libre. Administras percepción como si fueras gerente de tu propia reputación. No sigues la verdad hasta donde incomoda. Sigues la aprobación hasta donde te conviene. Eso no es búsqueda. Es autopreservación disfrazada de profundidad. Y en el fondo lo sabes. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Porque el juicio ya no viene solo de la religión. También viene del lado ilustrado. Si crees, eres atrasado. Si no crees, eres más lúcido. Si dudas, eres sofisticado. Hasta que alguien te dice que andas nadando entre dos aguas. El problema no es que existan posturas distintas. El problema es que cada postura viene con una narrativa de superioridad incluida. Y cuando el debate deja de ser identitario, deja de ser honesto. Empiezas a defender tu etiqueta más que tu argumento. Porque cada quien habla como le fue en la feria. Y muchas veces no estás defendiendo verdad, estás defendiendo experiencia mal digerida. Te vuelves representante de un bando en lugar de buscador de verdad. Y ahí
Como diría la abuela, del dicho al hecho hay mucho trecho. Una cosa es declararte buscador y otra muy distinta es soportar lo que encuentras. Y eso, aunque suene dramático, cambia la raíz de la conversación. Si tu postura define tu valor social, cambiarla se siente como perder seguidores. Y cuando el estatus pesa más que la verdad, ya no estás pensando, estás cuidando marca personal. Creer te puede hacer sentir atrasado en ciertos círculos. No creer puede inflarte el ego silenciosamente. Dudar puede darte una zona cómoda donde nadie te exige coherencia total. Pero en los tres casos hay un riesgo, que tu conclusión no nazca de verdad, sino de miedo al juicio. Una postura nacida del miedo puede sonar brillante, hasta que la vida empuja y se cae sin hacer ruido. Por eso este episodio no empieza preguntando si Dios existe. Empieza preguntando algo más incómodo. ¿Cuánto de tu postura es reacción cultural? ¿Cuánto es defensa de imagen? ¿Cuánto es cansancio emocional disfrazado de conclusión racional? Este es el conflicto madre. No estamos discutiendo el cielo. Estamos examinando la honestidad desde la que eliges tu postura. El miedo distorsiona la razón. Hablemos del orden, no del Dios caricatura que simplifica el debate, sino del problema estructural que está debajo de todo. Antes de discutir si Dios es personal, moral o bíblico, hay una pregunta previa. ¿La realidad es autosuficiente o depende de algo más? El universo tiene inicio. Esto no es catecismo, es cosmología básica. La expansión inicial, el Big Bang, el hecho de que el tiempo mismo tenga un punto de arranque observable. Tiempo, espacio y materia no son eternos en el sentido clásico. Tienen comienzo. La pregunta no es religiosa, es racional. ¿Qué causa una realidad finita? Santo Tomás no proponía fe ciega. Proponía coherencia lógica. Todo efecto tiene una causa. No como consigna religiosa, sino como principio que usamos todos los días. Si encuentras una taza rota en el suelo, no asumes que apareció rota de la nada. Si ves humo, infieres fuego. O mínimo revisas la cocina antes de empezar a escribir un ensayo defendiendo que el humo es una construcción social y que el fuego es relativo. Por no decir que se te quemaron los frijoles. El principio de causalidad no es cristiano. Es humano. Si el universo es efecto y tener inicio implica ser efecto, entonces necesita causa. Decir que siempre hubo algo no resuelve el problema. Lo desplaza. Es como mover la pregunta un paso atrás sin responderla. ¿Y eso eterno qué es? ¿Materia eterna? ¿Energía eterna? ¿Una ley eterna? En cualquier caso, ya estás afirmando algo necesario y no contingente. Decir que surgió de la nada exige una confianza enorme en que la nada puede producir algo. Y aquí la palabra nada no es metáfora. Es ausencia total de ser. Ausencia de leyes, ausencia de potencial. Si algo surge, surge de algo. Esa intuición básica es la que sostiene toda investigación científica. Negarla en este punto no es sofisticación, puede ser inconsistencia metodológica. La causa primera no es un relleno emocional para tapar huecos. Es una manera de evitar contradicción lógica. No define automáticamente todos los atributos de Dios, pero sí sugiere que la realidad no es autosuficiente, que existe una fuente no causada que sostiene lo causado. Dicho en versión de banqueta, si en tu colonia todos piden prestado, alguien tiene que ser el que nunca pidió, porque si todos deben, ¿quién fue el primero que soltó el dinero? No es misticismo barato, es simple coherencia. No puedes tener pura dependencia sin que exista algo que no dependa. Ahora vayamos un paso más profundo. Todo lo que vemos en el universo es contingente. Podría no existir. Tú podrías no haber nacido. Este planeta podría no haberse formado. La contingencia implica dependencia. Y si todo depende de algo más, no puedes estirar esa dependencia hasta el infinito sin explicar por qué existe algo en absoluto. Una cadena infinita no resuelve la pregunta.
solo la aplaza. Por eso, si todo es dependiente, debe existir algo que no dependa de nada, algo necesario. Eso no prueba todavía todos los atributos del Dios bíblico, pero sí apunta a una realidad necesaria que sostiene lo demás. Ahora hablemos del diseño. El ADN no es solo química, es información organizada, secuencias precisas que producen funciones específicas. La información no es materia, es estructura codificada. Cuando vemos información estructurada en cualquier otro ámbito, ya sea lenguaje, código digital, arquitectura, normalmente inferimos inteligencia detrás. Aquí muchos dicen, la selección natural explica la complejidad. Correcto, explica procesos adaptativos. Pero la pregunta no desaparece. ¿Por qué existen leyes biológicas capaces de producir orden a partir de procesos físicos? ¿Por qué el universo es intangible? El físico Eugene Wigner habla del incomprensible hecho de que el universo sea comprensible. Las matemáticas describen la realidad con una precisión sorprendente. Eso no demuestra teísmo automáticamente, pero sí plantea una pregunta legítima. ¿Por qué la mente humana puede entender el cosmos si ambos son producto de procesos ciegos sin intención? No es el típico argumento simplón de si hay complejidad, hay Dios. Estamos hablando de estructura racional en la realidad, de coherencia interna. Negarlo no es necesariamente irracional, pero sí exige una explicación alternativa robusta. No basta con decir, así es. El naturalismo filosófico también carga con presupuestos. Y aquí entra un punto clave que rara vez se menciona. Todos operamos desde presuposiciones. El creyente presupone que existe una fuente trascendente. El ateo presupone que la realidad es autosuficiente. El agnóstico presume que no hay evidencia suficiente. Ninguno parte desde el vacío absoluto. La diferencia no es quién presupone algo, sino cuál postura aguanta mejor toda la experiencia humana. Y si esa totalidad incluye lógica, moralidad, conciencia y significado. Si la realidad es puramente material, entonces la conciencia es un subproducto químico. Pero si tu mente es solo reacción neuronal determinada, ¿por qué confiar en que tus conclusiones son verdaderas y no simplemente adaptativas? Este es el problema que los filósofos como Alvin Plantinga han señalado. Si la mente es el resultado de procesos ciegos orientados a supervivencia, no a verdad, entonces la confianza absoluta en la razón queda debilitada. No es drama, es coherencia. Dicho más sencillo, en versión de banqueta y no de biblioteca, si tu cabeza es solo química tratando de sobrevivir, entonces tus ideas no buscan verdad, buscan ventaja. Es como un compa que solo juega para ganar la reta, no para jugar limpio. Puede meter gol, sí, pero no necesariamente está jugando por amor al juego. Si tu mente funciona igual, ¿cómo sabes que lo que llamas verdad no es solo estrategia biológica bien maquillada? No es burla, es pregunta seria con botas de trabajo puestas. La pregunta final en esta sección no es, ¿esto prueba a Dios? Es otra. En pocas palabras, tu forma de ver la vida puede explicar de dónde salió todo. ¿Por qué hay orden? ¿Por qué decimos que algo está bien o mal? ¿Y por qué confiamos a nuestra mente sin estar usando a escondidas la idea de que existe algo más grande que nosotros? Porque muchas veces criticamos la fe, pero vivimos apoyados en presupuestos que ella explica mejor. Esto no obliga a creer, obliga a pensar con rigor. El agnosticismo no es neutralidad, es una postura con consecuencias, y a veces es el impermeable perfecto para no mojarte con ninguna lluvia. No sé, suena prudente, y a veces lo es. Reconocer límites es sano. El problema aparece cuando el no sé se convierte en residencia permanente. Hay una diferencia enorme entre decir no sé todavía y decir no se puede saber. Lo primero es humildad intelectual. Lo segundo puede convertirse en un refugio cómodo, porque si no se puede saber, entonces tampoco se puede exigir coherencia. Y si no hay exigencia, no hay riesgo. La vida no se vive en modo neutral constante. No decidir también es decidir.
Y hacerte el neutral no te vuelve árbitro, te vuelve espectador con refresco en mano mientras otros sí pagan el precio. Cada día actúas como si algo fuera cierto. Tomas decisiones morales, priorizas valores, asumes que tu vida tiene o no tiene un propósito más allá de lo inmediato. Aunque digas que no sabes si Dios existe, vives como si el universo fuera impersonal o como si hubiera algo más. La neutralidad absoluta no se practica, solo se declara. Porque en la vida real, como dicen en el barrio, no es lo mismo ser borracho que cantinero. Y una cosa es opinar desde la teoría y otra vivir cuando el golpe es tuyo. Aquí entra el problema epistemológico real. Toda postura implica presupuestos. El agnóstico afirma que no hay evidencia suficiente. Pero, ¿qué cuenta como evidencia? ¿Solo lo medible? ¿Solo lo repetible en laboratorio? Si aplicáramos ese criterio de manera estricta, muchas decisiones humanas profundas quedarían fuera. El amor, la confianza, la lealtad, incluso la dignidad. En medicina, un falso negativo puede ser tan peligroso como un falso positivo. El agnóstico suele enfocarse en no creer algo falso. Rara vez considera el costo de ignorar algo verdadero, porque el error de omisión no duele inmediatamente, no genera culpa visible, pero puede generar pérdida silenciosa. Pascal lo planteó en términos de costo de oportunidad, no como amenaza, sino como cálculo racional bajo incertidumbre. Si Dios existe y lo ignoras, la pérdida es potencialmente infinita. Si no existe y crees, la pérdida es limitada. La pregunta no es miedo, es riesgo, no es manipulación emocional, es estructura de decisión bajo información incompleta. Muchos rechazan la apuesta porque la sienten simplista. Y tienen razón en algo. No es una demostración, es una provocación. Obliga a preguntarte si estás dispuesto a arriesgar una posibilidad trascendente por mantener una postura intelectualmente segura. Ahora veamos el ateísmo. Para muchos, el ateísmo ha sido un alivio real. Quitar la figura del Padre cósmico que observa todo puede sentirse como apagar una cámara de vigilancia imaginaria. Respiras. Te sientes más dueño de tu historia. Y eso es comprensible. El humanismo secular te dice, tú eres suficiente, tú construyes, tú decides. Suena poderoso, muy de adulto independiente que ya no pide permiso. Y sí, la ética puede explicarse como cooperación humana, como estrategia social. No necesitas imaginar un policía celestial para no robarle al vecino. Pero que algo sea funcional no significa que sea definitivo. Ahí empieza la conversación incómoda. Pero aquí aparece el punto delicado. Si la moral es solo estrategia evolutiva, entonces no es realmente obligatoria. Es funcional. Y si deja de ser funcional, podría dejar de ser necesaria. Cuando la moral se fundamenta únicamente en utilidad, pierde carácter absoluto. Se vuelve negociable. Eso no convierte automáticamente al ateísmo en inmoral, pero sí lo enfrenta a una pregunta incómoda. ¿Sobre qué bases afirmas que algo es objetivamente injusto? Si todo es producto de procesos ciegos, ¿de dónde surge la indignación moral que sentimos frente a la crueldad? Muchos ateos responden que la objetividad moral no existe, solo que la gente decidió y ya. Esa postura es coherente, pero tiene costo. Significa que el mal no es realmente mal en sentido absoluto, sino desaprobado socialmente. Y eso cambia el peso de las palabras cuando hablas de genocidio, abuso o traición. No es ataque, es espejo. Y no siempre nos gusta cómo nos vemos sin filtro. Ahora regresemos al terreno humano. Cuando llega el dolor profundo, ya sea muerte, pérdida, fracaso irreparable, incluso el ateo más consistente experimenta preguntas que no son solo biológicas. No es burla, es observación psicológica. Respira. En los momentos donde la vida se quiebra, la reacción humana tiende a buscar trascendencia. No porque sea irracional, sino porque el ser humano parece estar estructurado para preguntar más allá de lo inmediato. No me refiero a gritar Dios automáticamente. Me refiero a esa pregunta silenciosa que aparece cuando todo se desmorona. ¿Esto tiene sentido? Esa pregunta no es científica, es existencial.
El existencialismo intentó responderla diciendo que el sentido se construye, y es cierto en parte. Construyes proyectos, construyes metas, construyes relaciones. Pero cuando el sufrimiento supera tu capacidad de construir, ¿qué haces? Cuando no puedes reinterpretar la pérdida como aprendizaje ni como proceso, cuando simplemente duele, ¿de dónde sacas significado? Aquí se revela algo profundo. El ser humano no solo busca explicación, busca significado. Y explicación no siempre satisface significado. Saber por qué ocurrió algo no siempre responde para qué lo atraviesas. Ese vacío entre explicación y significado es donde muchas posturas intelectuales se ponen a prueba. Porque es fácil sostener una visión del mundo cuando todo funciona, cuando el trabajo va bien, cuando la familia está estable y la salud está impecable. La verdadera prueba llega cuando el orden se rompe. Y ahí aparece la pregunta central de este episodio. Ya sin sarcasmo, sin memes de por medio. ¿Tu postura te sostiene o solo te describe? El dolor revela creencias. Ahora entremos al problema más profundo. Sentido objetivo versus sentido construido. Si el sentido es objetivo, entonces existe independientemente de lo que tú sientas. No depende de tu estado de ánimo, ni de tu éxito, ni de tu interpretación. Está ahí, como una estructura que puedes descubrir. Puede gustarte o no, pero no lo inventas. Si el sentido es construido, entonces nace de tu decisión. Tú eliges qué importa. Tú eliges qué vale. Tú eliges qué significa tu dolor. Ambas posturas suenan razonables en abstracto. El conflicto aparece en la vida adulta concreta. Imagina esto. Tu hijo se enferma. No una gripe leve, algo serio. De esos diagnósticos que te cambian el tono de voz, que hacen que el hospital huela distinto y que el reloj avance más lento. Sales del consultorio con un papel en mano y una palabra médica que no sabías que existía hasta hace 10 minutos. Y de pronto todo tu mundo adulto, trabajo, pendientes, discusiones pequeñas, se vuelve secundario. Esa noche no duermes igual, no estás pensando en teorías. Estás mirando el techo preguntándote si esto tiene sentido, si hay algo más allá del azar biológico. Y aquí el tema no es sentimentalismo, es estructura interna. Si el sentido es construido, entonces tendrás que fabricar significado en medio del miedo. Tendrás que decidirte que esto forma carácter, que es aprendizaje, que es proceso. Tendrás que narrar el dolor para que no te devore, y quizás lo logres. El ser humano es capaz de reinterpretar mucho, pero el peso recae completamente sobre ti. Si un día no tienes fuerza para reinterpretar, el sentido se desmorona contigo. Si el sentido es objetivo, entonces la enfermedad no deja de doler. Pero no estás solo intentando inventar propósito. Existe una narrativa mayor que no depende de tu capacidad emocional del día. Puedes no entenderla, pero no eres el único responsable de sostener el significado de lo que atraviesas. Eso no elimina el sufrimiento, pero cambia la carga. Porque cuando la vida aprieta, ver de qué cuero salen más correas, ahí se prueba si tu postura aguanta o solo sonaba elegante en conversación. No hace que deje de doler, hace que no estés solo cargándolo. Otro ejemplo, culpa laboral. Tomas una decisión que afecta a tu equipo. Confiaste en quien no debías, recortaste donde no tocaba y ahora alguien paga las consecuencias. Esa culpa no es teoría, tiene nombre y apellido. Si el bien y el mal son solo acuerdos prácticos, tu culpa es reacción biológica a la desaprobación. Un mecanismo para que el grupo no se deshaga. Puedes trabajarlo en terapia, aprender y seguir. Es válido, pero no hay algo roto fuera de ti, solo una emoción que gestionar. Si existe una moral objetiva, entonces sí rompiste algo real. No solo fallaste en eficiencia, fallaste en justicia, y eso cambia el peso del asunto. Si la falta es real, la reparación también puede serlo. Aquí entra el puente teológico, el modo simple. Si no hay un sentido objetivo, perdonarte es básicamente decir, ya ni modo, así soy, y aprender a dormir tranquilo. Es como echarle tierra al asunto para que no huela tanto. Pero si sí existe un orden real más grande que tú, entonces el perdón no es solo sentirte mejor,
Es como cuando pagas una deuda y te dan recibo. No solo te calmas, quedas al lado. Por eso mucha gente, aunque diga que no cree, cuando habla de culpa fuerte usa palabras grandes como redención o liberación. No quieren solo bajar la ansiedad, quieren que el marcador quede en ceros. No quieren solo terapia, quieren cierre verdadero. No estoy diciendo cuál es verdad. Estoy diciendo que en un modelo todo el peso lo cargas tú solito, como mudanza sin amigos. En el otro, reconoces que hay estructura puesta y tú no eres el único sosteniendo el techo. El existencialismo dijo, tú fabricas el sentido. Y sí, suena valiente, muy de adulto independiente, pero también cansa, porque si tú construyes todo, cuando se te cae el ánimo, se te cae la obra completa. No hay refuerzo, no hay cimiento externo. Entonces la pregunta, sin filtro ni frase de Instagram, es esta. Cuando estás hecho polvo, ¿quieres cargar tú solo el significado como si fueras albañil del universo? ¿O aceptar que quizá ya hay un plano que no diseñaste tú? Porque una cosa es jugarle al arquitecto del cosmos y otra sostener la obra cuando se te cae el ánimo. Y aquí es donde se conecta con lo que viene. Si el sentido ya existe, la razón es herramienta para encontrarlo. Si el sentido lo fabricas tú, la razón se vuelve jefa de obra. Y ya vimos en el episodio anterior lo que pasa cuando la cabeza quiere ser dueña de todo el edificio. Tal vez por eso la tradición bíblica no cancela la razón, pero sí la pone en su lugar. No la corre de la mesa, pero tampoco la deja sentarse en la cabecera como si fuera la jefa. Aquí es donde aterrizamos todo. Si el sentido es objetivo, debe existir una fuente que lo sostenga. Y aquí es donde la Biblia no entra como frase decorativa, sino como propuesta estructural. La tradición bíblica afirma que el orden moral y el significado no son inventos humanos, sino descubrimientos dentro de una creación con propósito. No dice que la razón sea inútil, dice que es limitada. Aquí no venimos a jugar a la religión light. Si vamos a citar, citamos en serio. Así que muchachos, es hora de sacar su Biblia. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 dice lo siguiente: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No está peleado con pensar, está peleado con creerte autosuficiente. Reconoce que tu mente es herramienta, no el piso completo. En lenguaje de banqueta, tu cabeza sirve, pero no carga sola el edificio. El texto no te pide apagar el cerebro, te pide dejar de tratarlo como si fuera Dios. Confiar no es renunciar a pensar, es aceptar que pensar no lo abarca todo. Y eso cambia la postura interna. Ya no caminas creyendo que todo depende de tu claridad mental del día. Cuando hablamos de culpa real y restauración real, el marco bíblico ofrece algo que el sentido construido no puede ofrecer completamente. Reconciliación objetiva. No solo cambio de percepción, sino cambio de estado. Romanos capítulo 5 versículo 1 afirma: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz aquí no es calma psicológica, es reconciliación con un orden moral restaurado. No se trata solo de sentirte menos mal por lo que hiciste. Se trata de que la deuda moral, si es que existe, tenga resolución fuera de tu autoperdón. En términos adultos, no es que te convenzas de que no fue tan grave, es que algo queda verdaderamente saldado. Eso hace que el perdón no sea solo emocional, sino real. No es terapia únicamente, es restauración racional con una realidad mayor. Y cuando hablamos del hijo enfermo, del dolor que no puedes reinterpretar, la Escritura no promete ausencia de sufrimiento, promete presencia en medio del sufrimiento. Salmo capítulo 34, versículo 18 dice: cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Como sé que te quedaste pensando qué rayos significa contritos, te lo traduzco. Son los que ya están doblados por dentro,
los que dejaron el orgullo en la puerta y traen dolor limpio en el pecho, sin andar haciéndose los fuertes. Así que el texto no promete que la herida desaparezca, promete cercanía en medio de ella. Esa cercanía no es poesía bonita, es una afirmación fuerte. El dolor no sucede en un vacío cósmico sin sentido. No dice no va a doler, dice no estás solo mientras duele. Y eso cambia la manera en que resistes. Ya no aguantas por pura terquedad ni por imagen. Resistes porque crees que el sufrimiento no es absurdo total, que hay un marco más grande sosteniéndolo. Eso cambia la lógica del sentido. No estás fabricando significado. Estás confiando en que el significado ya existe, aunque no lo veas completo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 16 advierte: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrías de destruirte? Exceso de confianza intelectual también rompe. El texto no critica la sabiduría, critica la soberbia intelectual que cree que todo puede diseccionarse sin consecuencias. Hay un punto donde el análisis constante deja de iluminar y empieza a erosionar. El autor bíblico no es antipensamiento, es antiorgullo disfrazado de pensamiento. Esto no pide apagar la mente, pide reconocer límite. Aceptar límite no es rendirse, es saber dónde estás parado, porque el que mucho abarca, poco aprieta, y querer explicarlo todo termina dejándote sin fuerza para sostener lo importante. La razón tiene límite. Antes de llegar al reto, quédate un segundo más en la incomodidad, porque es fácil escuchar todo esto como teoría interesante y seguir igual. Es fácil decir, sí, suena profundo, y luego volver a la rutina sin revisar nada. Porque si algo de esto te movió, aunque sea poquito, no lo ignores. Tal vez llevas años diciendo que no crees, pero sigues esperando justicia como si fuera objetiva. Tal vez dices que crees, pero vives como si todo dependiera exclusivamente de tu control. Tal vez te declaras agnóstico, pero tomas decisiones morales como si el bien y el mal fueran más que opiniones. Ahí está la tensión. No en la etiqueta que usas, sino en la incoherencia que toleras. Y la incoherencia, tarde o temprano, pasa factura. No siempre en forma de castigo religioso. A veces en forma de ansiedad constante, a veces en forma de vacío que no sabes nombrar, a veces en esa sensación rara de que tu discurso suena sólido, pero tu interior no esté igual de firme. No se trata de asustarte, se trata de invitarte a mirarte sin maquillaje intelectual. Si tu postura es verdadera, deberías sostener tu vida cuando nadie te aplaude y cuando nadie te critica. Ahora sí. Esta es una acción en 24 horas. Durante el próximo día, escribe en una hoja, sin publicarlo, sin compartirlo, por qué crees lo que crees sobre Dios. No cites autores, no cites influencers. Escribe tus razones personales. Después pregúntate, ¿hay miedo en alguna de ellas? ¿Hay cansancio? ¿Hay reacción? No respondas rápido. Observa. El fallo adulto no es la etiqueta que usas. Es fingir neutralidad cuando tu vida ya eligió una narrativa. Aunque digas que no estás seguro, ya estás viviendo como si algo fuera verdad. Y vivir como si algo fuera verdad es en los hechos haber elegido. Ya tomas decisiones morales. Ya educas o te educaron bajo ciertos valores. Ya reaccionas con indignación frente a ciertas injusticias. Ya esperas sentido cuando el dolor aparece. La neutralidad pura existe en los libros. En la vida real ya escogiste. Y hacerte el sorprendido después no cambia la factura. Y aquí viene el golpe silencioso. No se trata de que hoy salgas convertido ni convencido. Se trata de que reconozcas que tu postura tiene consecuencias existenciales. Si eliges un universo sin sentido objetivo, entonces acepta el peso completo de construir significado cada vez que la vida te rompa. Si eliges un universo con sentido objetivo, entonces acepta también la responsabilidad de vivir coherentemente con ese orden.
No conviertas la razón en abogado defensor de una sentencia que tu cansancio firmó en secreto mientras tú te hacías el muy lógico. No uses argumentos brillantes para justificar decisiones que nacieron del hartazgo. La honestidad adulta empieza cuando admites desde dónde estás creyendo o dejando de creer. Vivimos como si algo fuera cierto. Esa coherencia importa. Porque al final, a lo hecho pecho, no puedes vivir décadas bajo una narrativa y luego fingir que era solo teoría interesante. Si eliges el ateísmo, que sea por convicción reflexionada, no por cansancio disfrazado de lucidez. Si eliges creer, que sea con estudio y profundidad, no por herencia automática. Si eliges dudar, reconoce el costo real de esa duda y no la uses como escudo permanente. La pregunta final no es cuál suena más inteligente. La pregunta es, ¿cuál no se derrumba cuando tu mundo sí lo hace? Y te lo digo en versión de barrio, sin azúcar encima. No puedes pasarte años diciendo que los cimientos son mito y luego llorar cuando tu casa cruje con el primer temblor. Si construiste ahí, ya elegiste terreno. Aunque lo llames proceso, aunque lo disfraces de duda sofisticada. La vida no te pregunta qué postura defendías en la sobremesa. Te pregunta si tu estructura aguanta cuando el piso se mueve. Y ahí no hay sarcasmo que te salve. Y ahí no importa lo que debatías en la mesa. Importa qué tan firme era lo que decidiste levantar. Y si algo de este episodio te movió, aunque sea poquito, suscríbete. No por quedar bien, sino por coherencia. Si vamos a cuestionarlo todo, mínimo acompáñame a seguir cuestionando. Dale like, compártelo con ese compa que siempre presume neutralidad elegante y nunca aterriza nada. Si este espacio te sirve, quédate. Aquí no vendemos humo, aquí ventilamos dudas. En el próximo episodio 17, la espiritualidad a la carta. Creer sin comprometerse. Vamos a meternos en esa fe personalizada que no exige comunidad, que no incomoda decisiones y que convierte lo trascendente en producto ajustable al gusto. Porque creer sin compromiso también es una postura y también tiene costo. Y bien, creo que esto sería todo por este episodio. Como siempre, recordándoles que esto es solo por diversión. No se tomen las cosas tan a pecho. Esto es solo para pasar el rato. Y si llegaron hasta el final, pues más que agradecido por escucharme y ahorrarme el psicólogo. Así que hasta aquí y a la próxima. O sea, hasta la próxima.